Hola chicos, ¿cómo están? En este video les voy a hablar acerca de algunos conceptos principales acerca del tema de biodiversidad. La biodiversidad, pues obviamente tiene la palabra bio, que significa biología, y diversidad es un concepto relativamente muy amplio y general que se refiere pues principalmente a una diferencia en algo. Si yo uso la palabra diversidad sola, lo que me voy a encontrar hablando de lo que sea, es que voy a encontrar una amplia variedad de lo que sea de lo que yo estoy hablando. Es decir, si ustedes se imaginan a gente de su edad, no importa lo que sea, dentro de una escuela, un grupo de estudiantes en primaria, en secundaria, en nivel medio superior, en nivel superior, no importa en dónde estén, siempre que haya un grupo de personas más o menos con las mismas características, y si ustedes aprenden a observar con detenimiento y con cuidado, se van a dar cuenta que a pesar de que sí se puede distinguir en el caso de nosotros los seres humanos, quiénes son hombres, quiénes son mujeres, van a encontrar una serie de variantes. Si este grupo de personas, esta población, esta pequeña población, está restringida a un salón, pensando en estos niveles educativos que les comenté, pues se van a dar cuenta que van a encontrar en cuanto a diversidad, estaturas diferentes, color de piel diferente, color de ojos diferente, eh, cabello acomodado diferente. Hay hombres o mujeres que pueden traer el pelo largo, el pelo corto, el pelo lacio, el pelo chino, el pelo de un color. Hay gente que eh, que se lo pinta, perdón, de verde, de rosa o de diferentes colores. Hay gente que se lo pinta de dos colores o tres, no importa. Eso a lo que están ustedes observando se le llamaría diversidad. Diversidad de peinados, diversidad de colores, diversidad en caso de que no usen uniforme, que vayan de ropa de calle, o bueno, de ropa informal o formal, como ustedes quieran, van a también encontrar que hay una amplia diversidad en cuanto al tipo de ropas. Habrá quien utilice pantalón, quien utilice short, el tipo de pantalón varía, puede ser de mezclilla, puede ser de algunas otras telas de algodón o variantes del algodón o telas sintéticas. Lo mismo pasa con diferentes prendas. En el caso de, no sé, pensando en que a lo mejor ustedes utilizan dispositivos como celulares para comunicarse y empiezan a comparar los celulares que tienen entre sus compañeros, pues se van a dar cuenta que hay una diversidad amplia de celulares, aunque haya características que predominan, características en tamaño, características en forma o funcionamiento. Y bueno, la diversidad básicamente es eso, una diferencia en algo. Pero cuando se aplica ese término de diversidad unido al de biodiversidad, pues tenemos que regresar a de dónde salió todo eso. Eh, Normalmente, y se los he comentado en videos anteriores, normalmente la gente que estudiaba la naturaleza empezaba a observar una serie de cuestiones y estas cuestiones pues tenían que ver con el clima, con los seres vivos de un tipo como los animales, como las plantas, como los microorganismos, seres vivos como las algas, como los protozoarios, etcétera, pues muchísimos, entre muchos otros. Eh, en ese contexto de tanta cantidad de seres vivos, pues siempre y hasta finales del siglo XX se seguía usando el término de diversidad biológica. Es un concepto compuesto, diversidad biológica, que se utiliza junto para referirse a toda esa cantidad de variaciones en los seres vivos que existían. Pero vamos a retomar esta hojita. Pero en ese sentido, digamos que el creador oficial del término de biodiversidad fue un entomólogo. Si ustedes recuerdan, las personas que han trabajado con insectos, que son principalmente los entomólogos, se encuentran con una amplísima variedad de seres vivos. Y eso ya se los había yo comentado en momentos, en videos que tenían que ver, por ejemplo, con el trabajo de Alfred Russel Wallace dentro de los temas de evolución. Les había hablado también de gente que había trabajado con insectos hacia los temas de sistemática o de clasificación. Y, por ejemplo, este señor Edward, bueno, su nombre es Edward Wilson.
Este señor Edward Wilson, que para el año de 1985 se acercó a un conjunto de personas especialistas en diversidad biológica. Y no es que se haya acercado, fue a presentar un trabajo, pero bueno, en ese sentido, los científicos se acercan uno al otro para compartir experiencias, para compartir nuevos descubrimientos, para dar su opinión, sus reflexiones, y pues lo pueden hacer en diferente tipo de mecanismos, foros, simposios, mesas redondas, congresos, y bueno, hay una variedad muy amplia para presentar toda esa información. Se pueden presentar en carteles, se puede presentar en ponencias o bueno, conferencias frente a un público. Se puede hacer una ponencia muy pequeña frente a un público muy pequeño o un auditorio gigante. Ahorita en estas épocas pues están haciendo muchas conferencias vía internet a distancia. Ya la gente no necesariamente se tiene que juntar en un lugar, se pueden hacer este tipo de eventos académicos para compartir cosas, pero para 1985 el señor Wilson fue a un foro nacional de diversidad biológica en Estados Unidos de Norteamérica y en este foro empezó a hablar acerca de toda esta diversidad biológica y por primera vez dijo el término biodiversidad. Fue relativamente bien aceptado porque a partir de ahí se empezó a utilizar y pues dentro de este foro se hablaba de diferentes atributos o jerarquías en los que se podía trabajar en la biodiversidad. Estos atributos, bueno, un atributo es básicamente una propiedad o una característica y jerárquica es que van apareciendo en diferente orden de mayor a menor importancia o de mayor área de estudio, de mayor nivel de estudio son los más pequeños, eso ya va variando, pero se definió que estos atributos para la biodiversidad o estas jerarquías podían referirse a varias cosas. Se podía trabajar la biodiversidad y esto tendría que ver acerca de muchísimas cosas, pero a nivel de diversidad, ya no sé escribir, diversidad de genes en los temas que tienen que ver con genética, y les voy a dejar también la tarjeta de aquí arriba, así como les dejé ya la tarjetita de información para los temas de ecología y de sistemática. Aquí va a estar también la de genética. A nivel de genes, y desde la época en que Mendel estableció lo que era un gen y lo que eran los diferentes alelos, eh, se pudieron dar cuenta, y por esta definición básicamente de Mendel, que los genes eran variaciones, perdón, características específicas que tenían los organismos, y los alelos eran variantes de estas características. Eso se los hablé en ese video o en esos videos de genética, pero la diversidad se podía manejar a partir de genes, una serie de organismos que podían estar familiarizados, pertenecer más o menos a la misma población, y me refiero a la misma población, es a un grupo de organismos que se encuentra en una sola área. El área no necesariamente tiene que ser chiquita como un parque o como un salón, puede ser toda una ciudad, o pensando no nada más en aspectos urbanos, puede ser un área de todo un bosque completo que abarque muchas hectáreas, y muchas hectáreas, un bosque completo es gigante, pues nuestro bosque de Chapultepec tiene muchísimas hectáreas, lo vemos gigante, pero es un bosque relativamente chiquito porque está confinado por la ciudad. Entonces, una población de organismos que se puedan mover dentro de ese bosque eh, van a tener una serie de cuestiones, de características que pueden ser variables. Estas características podrían ser tal vez el color del organismo. Estos son caballos. Ya saben que no sé dibujar bien, pero pueden ser de color negro, de color café, de colores más rojizos, tipo caballo pura sangre, no lo sé. Y van a estar conviviendo, esta población de animales va a estar conviviendo en un solo lugar con esta otra población de árboles. Pueden ser, bueno, tienen que ser árboles de la misma especie. Aquí yo dibujé árboles, bueno, hice árboles de diferentes especies, se convertiría en una comunidad, pero todos estos organismos en esta comunidad están interactuando. Si son de la misma especie como estos caballos, pues la variación en sus genes va a provocar variaciones como en este caso en el color, en la estatura, en la velocidad, en el color de ojos, en el largo del cabello, en el color, bueno, del pelo.
del pelo corporal o de la... se me fue el nombre de esta cosa. De la crin del caballo. A lo mejor en la morfología de los dientes, en la forma de apoyar, en muchísimas cuestiones. Y todas esas variaciones en los genes se pueden estudiar como factores que producen una mayor biodiversidad. Pero no nada más se da a nivel de genes, también se da a nivel de especies. ¿Qué significa biodiversidad o diversidad de especies? Pues que ustedes pueden tener muchas, pero muchas especies conviviendo en un solo lugar. Yo aquí ya tengo mi bosque, aquí tengo unos caballos. De pronto les apareció un... ¡Ay! Se los va a comer, un león. Perdón, se van a pelear. El león y este leopardo se van a pelear por comerse a los caballos. Aquí yo ya tengo una diversidad de organismos, pero pues ya lo estoy volviendo en algo africano. Pusimos ya ahí nuestra jirafa. Y si hubiera un pequeño lago en ese lugar, ese pequeño querido lago, ya puse un lago aquí, ahí, movamos todo mi ecosistema, ya. Ese querido lago a lo mejor va a presentar peces, bueno, este no es un pez, es un mamífero, es un delfín, pero bueno, animales acuáticos pues. Y yo estoy definiendo un área en la que presento una cantidad de organismos. Hay unos que son felinos, como este león, como este leopardito, y de repente puede haber algunos otros animalitos acechando por ahí para quererse comer a alguien. Deja de asomarte, que te vengas para acá, bájate. Eh, bueno, estos organismos van a estar básicamente siendo contados para saber la cantidad de especies diferentes que yo tengo en un área. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ah, no, así no habla. Sí. Eh, estos organismos, contándolos así, pues yo no puedo saber cuántos leopardos va a haber en esta área, cuántos leones, cuántos delfines, cuántos caballos. La diversidad se referiría solamente a de cuántos tipos de organismos estoy hablando. Y organismos me refiero a organismos que estén en esa área. Aquí yo podría tener 5, 10, 20 especies de plantas, más la cantidad de especies de organismos. En este caso puse puros mamíferos, hasta el delfín era mamífero. Eh, pero si yo dijera, yo tengo, y voy a retomar mis ejemplitos de eh, que siempre uso para explicar los temas de química, de átomos, en un lugar. Yo tengo un tipo de organismo, segundo tipo de organismo, tercer tipo de organismo y cuarto tipo de organismo en este ecosistema. Yo ya sé la biodiversidad que existe ahí. Tengo 4 especies en este ejemplo. Dentro de este lago, pensando en que fueran peces, yo podría tener 4 especies diferentes de peces. Pero ahora hay un concepto diferente que se conoce como riqueza. La riqueza o la riqueza biológica se refiere no nada más a cuántos diferentes tengo, sino a cuántos de cada uno. No es lo mismo que yo tenga a 3 organismos del verde, de la especie que está aquí en color verde, que tenga 2 de la que está en café, que tenga 2 de la que está en azul, o aquí la riqueza empieza a contar cuántos hay de cada uno. Y a lo mejor puedo tener una amplia riqueza en cuanto a la especie azul y una baja riqueza en cuanto a la especie morada. Y esta riqueza va cambiando. Hay que contar el número de organismos que hay. Para eso se utilizan censos poblacionales, censos de plantas, censos de animales. Ustedes no van a llegar a preguntarle a una plantita, hola señorita plantita, ¿cómo le va? Quiero saber cómo está. ¿Cuántos años tiene usted aquí? ¿A qué se dedica? Usted ya sé que purifica el aire, ya sé que fija el carbono para quitar o para evitar la contaminación, pero además de eso, ¿qué hace aquí? No le van a preguntar eso a una planta. Hay ciertas características de las plantas que se pueden eh,
considerar a la hora de estos censos poblacionales para poder identificar pues diferentes atributos de de estas especies. Pero, ay, ya me hice bolas con tanta cosa aquí. Pero también podemos tener, además de la diversidad de genes y de especies, una diversidad en cuanto a ecosistemas. Y los ecosistemas van a variar mucho dependiendo de si existe un clima frío, un clima cálido, un clima templado, un clima frío o clima polar, por ejemplo. Pero los ecosistemas también van a variar dependiendo de la altitud, de la latitud a la que se encuentren. La latitud es la distancia que existe del ecuador hacia los polos. La altitud es lo que tiene que ver con la altura de las montañas desde el nivel del mar hasta que llegan a la punta, por ejemplo, del Everest. Y dependiendo de todas esas características, ustedes van a encontrar una serie de ecosistemas. Hay diferentes clasificaciones de ecosistemas. Algunas clasificaciones toman solamente la temperatura y la humedad con unas cosas que se llaman climogramas, climo de clima y grama de poderlos graficar. Pero pueden tener climas muy húmedos y muy fríos o climas muy húmedos y muy calientes. Húmedos y muy calientes son, por ejemplo, los bosques del Ecuador, los bosques del Amazonas, los bosques tropicales. Húmedos muy fríos. Ustedes podrían pensar un poco en la nieve del polo norte o del polo sur, esos climas a los que le llamamos tundra. Y hay un gradiente entre esto que es muy húmedo y muy caliente, o muy frío y muy seco, o húmedo, perdón, no seco y muy caliente como los desiertos. Entonces empiezan a crear un gradiente muy grande respecto a cómo se van a organizar los climas. Y estos climas y estas características hacen que los ecosistemas sean diferentes. Y obviamente hay organismos que están más adecuados al calor, hay organismos que están más adecuados hacia el frío, hay organismos que necesitan muy poca agua, hay unos que necesitan mucha agua, y todo eso va a hacer que los organismos puedan vivir en un montón de lugares diferentes, se vayan acoplando y vayan adaptándose a nuevos lugares. Este tipo de situaciones tiene que ver con en dónde se van a formar ciertas poblaciones, y ya lo había yo comentado con el trabajo de Wallace, donde pues básicamente se encargó de definir o de establecer, esta línea de Wallace que hablaba de una división entre los organismos que estaban más acostumbrados al calor y al frío, y pues que eran más de la zona de Australia y más hacia la zona de Asia. Y esta línea era muy notoria y tenía que ver mucho con el clima. Entonces los trabajos de Wallace sirven como base para todos los estudios de biogeografía, que significa en la parte geográfica en dónde se encuentran viviendo los seres vivos y bajo qué condiciones están viviendo. Ahora bien, la variedad de ecosistemas, pues obviamente es muy grande. A pesar de que haya una lista de 7 o de 9, eso va a depender de la clasificación que utilicen, de 7 o de 9 ecosistemas diferentes, pueden encontrar el mismo ecosistema, un ecosistema tipo bosque tropical. Pues no es lo mismo el bosque tropical de Brasil que el bosque tropical en México, en la zona de Chiapas, por ejemplo, o de Villahermosa. Existen variaciones y hay trabajos especializados del solo el área de México para ello. Entonces, algo que tienen ustedes que tomar en cuenta es que no importa el nivel en el que ustedes estén trabajando, van a encontrar una serie de cuestiones a estudiar en cada uno de estos niveles. Y estas cosas que yo les voy a decir son exactamente lo mismo para cualquiera de estos. Se puede hablar un poquito de lo que es la composición. Son tres. La función y, y la estructura. ¿De qué se trata la composición? Cuando ustedes estudian, por ejemplo, un ecosistema, ustedes o un lugar donde vayan a hacer un estudio, ustedes tienen que saber cómo está compuesto, es decir, qué especies existen y cuántas
qué especies existen en toda esa área o pueden existir sacando listados florísticos, por ejemplo, una lista de exactamente qué especies de flores o listados zoológicos para ver qué especies de animales existen y bueno, también puede ser de mamíferos, depende de si es en el agua, pueden ver crustáceos, a lo mejor pueden ver qué diversidad de langostas existen, qué diversidad de microorganismos acuáticos como tipo plancton existen. Esto va a variar, ¿no? En un bosque, en una selva, en una zona árida, va a ir variando, pero la composición se refiere a qué especies y cuántas voy a tener. La función es esta especie que yo tengo, ¿qué función biológica tiene? ¿Es una especie que está invadiendo? ¿Es una especie que es nativa de ahí? ¿Es una especie que, por ejemplo, en el caso de los manglares, que son muy importantes, están sirviendo como pues una fuente de un hábitat gigante para un montón de organismos, pero también ayudan a desalinizar parte del agua, a soportar un poco la tierra bueno, que no se pierdan las costas, que no se pierdan las áreas costeras. Puede ser también eh, un factor de limpieza del ambiente, porque obviamente también están limpiando de metales pesados que existen en el agua. Todo eso sirven como para captación de diferente tipo de contaminantes. ¿Qué función tienen ahí? A lo mejor es una función también que puede ser como un proceso biológico, procesos de descomposición, procesos de crecimiento de una comunidad, que se esté recuperando una población o un ecosistema. Hay procesos ecológicos, como si un volcán hace erupción y tapa algo, y eso que se tapa está cubierto de lava y ya no puede revivir, digamos que ya estuvo cubierto de una vez, existieron esporas, existieron semillas, y vuelve a ser colonizado por diferentes especies, pensando un poco en erupciones volcánicas dentro del país o en otras zonas del Pacífico, pues la naturaleza, digamos que empieza a recolonizar todo eso, y a ese proceso se le llama sucesión ecológica. Cómo van pasando de las primeras generaciones de seres vivos que llegaron por primera vez a un suelo completamente fértil hacia una estructura o una composición muchísimo más compleja de especies. Pero también, aparte de procesos ecológicos, puede haber procesos evolutivos. Todos esos procesos evolutivos que tienen que ver con asuntos de selección natural que están afectando a los diferentes organismos, y están siendo seleccionados ciertos genes y ciertas especies empiezan a dominar. En este sentido, la función que vayan a cumplir estos organismos o estas especies dentro de los ecosistemas, pues también es importante estudiarla. Y por ejemplo, la estructura. Pues si ya sabíamos cómo, qué especies había y cuántas especies había y de qué tipo y cuántos organismos de cada uno para la riqueza, también podríamos decir cómo está organizado este ecosistema. Los árboles tienen, pensando en un bosque, tienen un espaciamiento eh, cercano, muy lejano, están bien espaciados, la copa de los árboles no se encima, la copa de los árboles está demasiado abierta y se hacen claros, por ejemplo. A lo mejor la estructura también se refiere, y esto tiene que ver con procesos también de ecología. No sé dónde está el color café. Bueno, no lo tengo aquí, pero supongan que esto es café, que fuera el tronco de un árbol. Este es el tronco de otro árbol. En la parte inferior ustedes tienen el suelo cubierto de vegetación y acá están las copas de los árboles. Se puede hablar de estructura, tanto cómo está acomodado este bosque. Si de un lado hacia el norte, hacia el sur está el bosque, los animales viven del lado izquierdo, el laguito está en medio, o pueden hablar de una organización vertical en el que existan organismos que vivan en el subsuelo, en lo que se llama el edafón porque eh, es la mezcla de todo el suelo o de esta tierra, de estas cosas no vivas, de estos factores abióticos, con los seres vivos que viven enterrados o que viven enterrándose en el subsuelo para comer cosas de las raíces. O también pueden vivir sobre la superficie, en el estrato más bajo, en un estrato intermedio a la altura de los troncos, pensando en los bosques muy altos. Bosques muy altos para nosotros, porque nosotros podemos medir 1,5 metros o 1,80 metros, no importa, pero por lo general los árboles van a ser más altos que nosotros. Un bosque en México chaparrito, un bosque que no sea extremadamente alto, los bosques
caducifolios, que son temporales, son bosques que se quedan secos o que no tienen hojas en la época de secas y que cuando llueve se vuelven a poner completamente verdes. Tenemos mucho bosque tropical caducifolio en México. Pueden tener una altura de entre 8 y 15 metros, pero 8 metros de alto con respecto a nuestra altura, pues obviamente es alto para nosotros. Y hay organismos que pueden vivir a la altura de las ramas o de los troncos, organismos que pueden vivir en la copa de los árboles, que se llama dosel. El dosel es toda la copa de los árboles y tenemos una estructura vertical. La estructura es esta característica física de dónde se acomodan en el espacio, pero también podemos sacar una abundancia de especies, una abundancia de ecosistemas. ¿Qué es abundancia? Es lo que hice yo con los circulitos de mis átomos. ¿Cuántos tengo? Y tiene que ver un poco con la riqueza, cuántos tengo de cada uno en ciertas zonas, qué tanto abundan dependiendo de ciertas características, qué tanto se van a ir encontrando o no. A lo mejor bajo ciertas características yo encuentro un grupo que puede estar en dos puntos diferentes, pero otros que no están ahí. Y bueno, son abundancias relativas. Lo estoy tratando de explicar de una manera sencilla, pero son conceptos ecológicos más o menos complejos que requieren también de algunas fórmulas matemáticas para poder entenderse mejor. Y graficación y gráficas, pues ya hay que graficar. Dentro de la abundancia también se puede ver qué tan conectadas están unas zonas con otras. A veces una carretera corta la unión entre dos áreas y quedan separadas dos poblaciones, pero puede haber conectividad y los organismos pueden cruzar de un lado a otro de la carretera o simplemente quedaron separados por una barrera geográfica muy grande que les impide pasar. Entonces, respecto a la estructura y a todo este tipo de cuestiones, de estructura, de función, de composición, ustedes pueden ir encontrando que pues los estudios de biodiversidad pueden ser demasiado interesantes y también demasiado complejos. Pueden llevar mucho tiempo de realizarse porque se tiene que conocer en ese sentido, se tiene que conocer estate quieto, deja de asomarte de ahí. Este, hasta me desconcentras, ¿ves? Se tiene, se tiene que conocer básicamente todo el listado de organismos que viven ahí, ya que sepan quién vive, dónde vive, cómo vive, por qué vive ahí, qué función tiene, exactamente en qué partes. Entonces ustedes ya pueden establecer una serie de lineamientos como para poder decir, vamos a establecer una campaña de reforestación o de reinserción de organismos hacia su hábitat. ¿Estás de acuerdo? Sí, creo que sí. Entonces, bueno, pues ya digamos que con estos conceptos ustedes tienen suficiente para poder eh, entender lo más básico de biodiversidad y que no tengan mayor problema. Si tienen alguna duda, por favor, coméntenla aquí abajo en la caja, en las cajas de comentarios. Y si no, también las pueden comentar dentro de las actividades que tenemos, tanto en los grupos de Telegram como en las otras aulas virtuales con las que estamos trabajando. Que tengan buen día. Saludos.